¿Ser o no ser? He ahí el dilema. Metas a las que todos aspiramos. Felicidad, amor, satisfacción. triunfo. ¿Acaso son inalcanzables? ¿Por qué es tan difícil llegar a ellas? Plenamente humanos. Un programa de desarrollo humano. Autorrealización. Autoestima. Autoconocimiento. Plenamente humanos. Formación de entes integrales. Plenamente humanos. Nos permitirá encontrar el sentido de nuestra vida, entender al otro y ser socialmente responsables. Centro Cultural Loyola presenta Plenamente humanos. Bienvenidos. No todo lo que brilla es oro, dicen nuestras abuelas. ¿Te has detenido a pensar que no todo lo que brilla en tu vida es oro? Muy buenos días, qué gusto el saludarles. Bienvenidos a este espacio. Yo soy Elisa Almanza y los saludo con muchísimo cariño. Hola, buenos días, soy Miriam de la Vega. Pues aquí otro jueves y Elisa, me encantó lo que dijiste, en la vida todo lo que hay que buscar, lo que brilla. Exactamente, a veces pensamos que algo en nuestra vida brilla, pero hay que ver si es oro o no es oro. Hay que hacer altos, ¿no? Para ¿Vale descubrir. o no vale? ¿Me ayuda en mi vida? ¿Me da más vida? ¿Doy más vida a los otros o no? Para eso el tema de hoy, que es discernir. Así es, Omar. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Omar Sánchez. Pues muy bien, ya se nos adelantó Omar con el tema, pero bueno, a veces nos deslumbramos por las apariencias cuando tomamos decisiones cotidianas, trascendentes o no. Generalmente tomamos esas decisiones por intuición. Sin embargo, hay algunos caminos que nos pueden ayudar a elegir, a optar por aquello que más aprovecha a nuestra vida y hace bien a los demás. Y como tú decías, Omar, el tema de hoy es el discernimiento, para aprender a tomar decisiones, opciones que nos humanicen más y que sean humanizantes, es decir, en favor y en servicio de los demás. Para ello hemos invitado el día de hoy a Eduardo Mejía Cervantes, que es un amigo muy querido, es muy cercano, aunque tenemos poquito tiempo de conocerlo, pero yo así lo siento. Así es que Eduardo se dedica a muchísimos temas de ingeniería, de la música y, bueno, pues también nos va a hablar de discernimiento, que es otra de sus especialidades. Así es que, Eduardo, bienvenido. Pues muchísimas gracias. Antes de comenzar, pues a mí me gustaría externar mi agradecimiento por esta invitación para poder hablar de uno de, como ya decía Elisa, uno de tantos temas que me gustan, y esperemos que no me quede como eso que normalmente solemos decir, que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? No, claro que no, Eduardo. Así es que, pues bienvenido a esta primera vez con nosotros y que no sea la última. Y empezamos, Eduardo. ¿Qué entendemos por discernimiento? Pues bueno, a mí me gustaría comenzar precisamente con esto de la definición del discernimiento, pero sin entrar un poco o sin entrar un mucho a cuestiones realmente técnicas, ¿no? Irnos a la etimología de este término, sino más bien tratar de plantear esto del discernimiento como algo un poco más sencillo e incluso hasta más práctico. Y nos vamos a dar cuenta a través de lo que vayamos desarrollando que esto del discernimiento no es ajeno a ninguno de nosotros. Y para esto, pues me gustaría comenzar con lo que me enseñó mi abuela a propósito del discernimiento, ¿no? Propiamente de la palabra discernir. Uh-huh. Quienes tenemos ya cierta edad, yo diría arriba de los 30, nos podemos acordar... Y antes de los 40. Ya antes de los 40, como quieran. Ok. Nos podemos acordar que nuestras abuelas en la cocina tenían un botecito que tenía una malla. Entonces yo recuerdo mucho que este botecito, cuando mi abuela se pone a preparar postres, lo utilizaba. Yo veía que ponía algo en esta cosa, le daba vueltas y aparecía como una ligera lluvia de algo, como si estuviera nevando. Entonces, después de acercarme a preguntarle qué era esto, ella me decía que ponía la harina en ese botecito para cernirla. Uh-huh. Yo me quedaba exactamente igual. ¿Y eso qué es?
ya me explicaba que cuando quería preparar algún postre, lo que hacía era que la harina no venía completamente pura o no venía como en su mejor condición, entonces que había que pasarla por ese cernidor para que se quedara únicamente lo que más le iba a aprovechar para el postre que quería preparar. Y después con lo que sobraba, pues lo tiraba o después lo utilizaba para alguna otra cosa, ¿no? Entonces, pues de ahí viene esto de la palabra discernir, que significa separar. Entonces, pues yo creo que ese sería un buen comienzo para plantearnos esto del discernimiento. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué separamos? Antes de comenzar con esto de qué separamos, Uh-huh. yo creo que sería más práctico plantearlo desde para qué sirve esto del discernimiento, Ok, ¿no? claro. En este sentido, pues para qué nos sirve o para qué se plantea esto del discernimiento propiamente, ¿no? Yo lo pongo así, que es una herramienta o una función que abarca varios aspectos de nuestra vida. Es decir, de una manera más general, esto sería algo que nos va enseñando poco a poco, o esto es algo que nos van enseñando poco a poco desde nuestra casa, en la escuela, los amigos, la sociedad, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que se trata de aquellos primeros criterios que tenemos como base para tomar decisiones. Y con esto me refiero a que las decisiones muchas veces pensamos que las tomamos con completa libertad, que yo estoy haciendo, como se dice vulgarmente, lo que me da mi regalada gana, pero al final nos damos cuenta de que no es exactamente así, ¿no? Sino que hay muchas cosas que están de fondo, como lo acabo de mencionar, como criterios que vamos aprendiendo desde nuestra casa, desde los amigos y demás. ¿Sería más o menos separar lo correcto de lo falso? ¿O? Antes de eso, yo diría que, por ejemplo, en nuestra casa, a todos y cada uno nos van enseñando qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que cuando estaba lloviendo, yo quería salir a jugar en shorts, descalzo y con una camiseta. Y mi mamá me decía que así no puedo salir. ¿Por qué no? Pues si está padre mojarte. No. Cuando llueve, tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Tienes que protegerte de esto, tienes que hacer, pues poner algunas medidas para que no pasen otras cosas. Entonces, con esto del discernimiento, lo que queremos plantear es lo que decían hace rato, ¿no? Se trata de escoger entre las cosas que normalmente serían buenas de las malas, que es un criterio, digo, yo lo consideraría un poco arbitrario. Más adelante explicaré por qué no. Y, por ejemplo, eso de escoger, o sea, separar las cosas buenas y malas, ¿lo hacemos desde chiquitos inconscientemente o nos van ayudando nuestros padres? En términos generales, yo podría decir que esto es algo que hacemos desde que nos levantamos. Ejemplo muy sencillo. Híjole, hoy es lunes y no tengo ganas de ir a trabajar. ¿Voy o no voy? Ahí empieza como un criterio, ¿no? Uh-huh. Y tendríamos que tomar muchas cosas de background o de antecedentes para poder decidir si voy o no voy. Después de que tomo esa decisión tanto de voy o no voy, por ejemplo, en el caso de que fuera, sigue otra especie de discernimiento, ¿no? Híjole, voy a ir, pero ¿qué me pongo? ¿Me baño o no me baño? ¿Me baño o no me baño? No me baño, claro, en invierno, Sí, en invierno. Aclarando. Entonces creo que ya nos estamos entendiendo respecto de estas preguntas que nos Uh-huh. hacemos como en lo cotidiano respecto de las decisiones que voy tomando. Entonces, aquí yo mencionaba hace rato algo respecto de la libertad, ¿no? En cuanto a esto, pues sí, ya decidí que voy a trabajar, ¿me baño o no me baño? Si me baño, ¿qué me pongo? Yo que más quisiera irme de pants, pero en mi trabajo, pues no me lo permite, ¿no? Tengo que ir forzosamente de traje. Entonces aquí, pues van apareciendo algunos de los criterios desde los diferentes niveles que acabo de mencionar, la familia, los amigos, el trabajo, etcétera, en los que nos podemos ir moviendo respecto de esto de las decisiones que vamos tomando. Pero esto del discernimiento vamos a complicarlo un poquito más, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿en dónde está el problema del discernimiento si se supone o suena que parece algo muy sencillo, ¿no? Algo que hacemos desde que nos levantamos? Es decir, podría reducirlo a que esto del discernimiento se queda como una cuestión de sentido común. Pero cuando hablamos de sentido común, yo lo digo a veces como caricaturizándolo, que de los sentidos es el menos común que tenemos y por lo tanto el que menos practicamos o el que menos tenemos desarrollado. ¿Por qué? Porque si se tratara, hablando propiamente del discernimiento, de escoger entre una cosa buena y una cosa mala, o una cosa positiva y una cosa negativa, el sentido común, ¿qué diría? Pues que escojas lo positivo y lo bueno. Uh-huh. Uh-huh.
Entonces, a lo mejor aquí lo que se trata es de escoger entre lo bueno y lo mejor. Por ahí va. Sí, exactamente. Es decir, esto del sentido común muchas veces lo apartamos de esto del discernimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas de sentido común no se disciernen. Y hay un ejemplo de un director de una ciudad de los niños, en donde está, digo, para ver si se va entendiendo un poquito mejor esto, ¿no? Ajá. Tiene su día de trabajo normal y de repente llega uno de los niños que vive ahí y le pregunta, oye, Patacho, no hay agua, ¿qué hago? ¿Me baño o no? No hay agua. ¿Qué le respondes? No hay agua. Entonces, a eso es a lo que me refiero con las cuestiones de sentido común, ¿no? Que Ajá, pareciera sí. que están, pues separados, pues sí, pero no. Y como lo preguntabas, Elisa, pues sí se trata de esto, ¿no? ¿Cuál sería el verdadero problema de esto? Que en esto del discernimiento nos encontramos ante dos cosas que son buenas, pero de esas dos cosas que son buenas, aquí entra el problema, ¿cuál es la mejor para mí en este momento concreto de mi vida? Y exactamente ahí está el problema, Ahí está el porque problema. las dos las sientes buenas para ti. Ajá. O en una primera instancia crees Pero- que son buenas para ti. Habría, como tú dices, emplear ahí el discernimiento, otro método que nos vas a ir orientando como para tomar nuestras decisiones con otra herramienta, ¿no? Así es. Y con esto recuerdo un poco aquí a un célebre filósofo que casi todos hemos escuchado, aunque no sepamos qué dice, pero el nombre es común, Immanuel Kant, que él planteaba, digo, tampoco descubre el hilo negro, pero él decía que en cierto momento de nuestra vida todo el ser humano se plantea tres preguntas que son fundamentales. Una, ¿qué es Dios? Otra, ¿qué es el hombre? Y otra, ¿qué es el mundo? Entonces, pues esto del querer discernir muchas veces llega en un momento en el que nos sentimos invitados a hacernos preguntas o a cuestionarnos cosas que son realmente pues trascendentales y fundamentales para cada uno de nosotros. Llámesele la decisión de un estado de vida, me caso o no me caso, qué carrera voy a estudiar, entro a este trabajo o no renuncio, etcétera. Eso que estás planteando es bien interesante, Eduardo, porque a veces tenemos diálogos internos, por ejemplo, en lo del casamiento. ¿Me caso? Sí, me caso, no, y empezamos con ese diálogo interior que a veces nos lleva a la confusión. Vamos a una pausa y continuamos aquí. XEQI 1510 AM, la radio alternativa. Estás escuchando Plenamente humanos. Teléfono en cabina 2020-2515. Teléfono en el Centro Cultural Loyola 83 33 2508. Página web www.sjmex.org/CCLN. Correo electrónico ccloyola@infocel.net.mx. Bueno, vamos a continuar ahorita con nuestro invitado, con Eduardo Mejía, y con nuestro tema de discernimiento. Pero antes, Omar, cuéntanos qué va a haber en el Centro Cultural Loyola estos días. Mira, en estas próximas semanas tenemos el sábado 26 de enero constelaciones familiares a las 9 de la mañana. Y después, el próximo fin de semana, a partir del jueves 31 de enero, vamos a tener el taller Educar en Tiempos de Cambio con la maestra Úrsula Huerren de Bolaños. Esto es el 31 de enero, 1 y 2 de febrero, en los horarios de siempre. Y también vamos a tener la presentación del libro Imágenes de Fe y Esperanza, del autor Sergio Guzmán, el 9 de febrero, a las 8 de la noche. Esto es entrada libre para que nos acompañen. Mayor información en el teléfono del Centro Cultural, que es el 83 33 25 08, o en nuestro Facebook, Centro Loyola Monterrey. Bueno, pues entonces yo creo que tenemos bastantes actividades y ojalá que nos puedan acompañar por allá. Retomando el tema del discernimiento con Eduardo, nos habíamos quedado en que a veces hay preguntas que nos surgen en momentos muy claves de nuestra vida. Por ejemplo, ¿me caso, no me caso? ¿Qué estudio? ¿Me ofrecen ese trabajo? ¿Me ofrecen el otro trabajo? Entonces, las cosas son buenas, pero estamos confundidos. Y entonces, el discernimiento, ¿cómo va actuando? ¿Actúa en diferentes niveles de nuestra persona el discernimiento? ¿O en todos los niveles? En este sentido, a mí me gustaría plantear como dos líneas del discernimiento, pero son dos líneas que parece ser que van por caminos separados, pero al final las podemos encontrar. Es decir,
Lo planteo desde la línea del desarrollo humano y por la línea de lo espiritual. Cuando hablo en este sentido de la línea del desarrollo humano, me refiero como al discernimiento como un camino de humanización. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Lo planteo con 3 cosas, ¿no? Una, que me ayuda a conocerme un poco más. La otra, también me ayuda a plantear el tomar una decisión de la mejor manera o la que más me ayude en esto que acabo de mencionar, ¿no? En el sentido de conocerme más y humanizarme. Y por último, también para lo que me puede ayudar es para conocer o ver de manera más clara cuáles son los criterios con los que me muevo en la vida. Es decir, no solamente se toman decisiones porque se tienen que tomar, que muchas veces así lo hacemos, y aquí en este sentido se trataría como de identificar cuáles son eso que llamamos valores o cosas que me mueven para tomar las decisiones que tomo. ¿Y cómo yo, por ejemplo, puedo encontrar eso que son los valores que yo tengo o las decisiones que yo tomo? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, de entrada esto no parecería tan sencillo, ¿no? En el sentido de tener que revisar o hacer una revisión un poquito, no, bueno, sí extensa y no, en el sentido de ver tal vez como un ejercicio práctico cuáles han sido los criterios que me han movido a tomar las decisiones en mi vida. Es decir, yo podría plantearlo que esto de los criterios que me han movido a tomar decisiones en mi vida, pues simple y sencillamente son los criterios que me plantean los medios de comunicación, en especial la televisión, ¿no? ¿Cómo lo planteo? Es decir, si yo tengo mi pareja de calendario, si yo tengo mi supercasa, tengo mi supercarro y mi trabajo, luego entonces esto me quiere decir, o los mensajes que yo voy recibiendo, es que esto quiere decir que es un resultado que nos da igual a felicidad. Cosa que es bastante cuestionable. Yo no digo que no lo sea o que pueda aportar elementos para, pero que eso sea totalmente la felicidad, lo dudo. Eduardo, entonces esto del discernimiento desde el punto de vista de desarrollo humano nos invita a hacer un gran trabajo interior. Claro, un trabajo de introspección para ver precisamente o ir reconociendo cuáles son esos criterios que yo tomo para hacer mis decisiones. Muchas veces también esto de repente puede parecer que no soy yo quien tomo las decisiones, ¿no? Uh-huh. O que no me pongo a analizarlas por completo, sino que me muevo a veces, por ejemplo, y son bastante entendibles, ¿no? Entendibles más no justificables. El hecho de que yo decida tomar un trabajo que de manera inmediata me va a dar mucho dinero porque tengo que cubrir ciertas necesidades, ahí se está moviendo un criterio, ¿no? Sí. Que es el dinero. Y con esto no estoy queriendo decir que sea bueno o sea malo, sino simplemente esto también nos ayuda a ver qué tanto estamos ponderando esos criterios o si somos conscientes o no de cuáles son esos criterios que nos llevan a tomar decisiones. Se me ocurre, por ejemplo, el deber ser. También puede ser otro criterio para que yo tome mis decisiones. ¿Debe de ser así o me enseñaron así? Exactamente. Puede ser desde un deber ser, el criterio como el del amor, el de la amistad, el del dinero, el de la imagen. Hay muchísimos, ¿no? Pero ¿qué tan conscientes somos de esto? Pues yo creo que realmente lo somos muy poco, ¿no? Y no en sentido peyorativo, sino en el sentido de que como estamos tan acostumbrados a decidir, que ya no nos ponemos a hacer un alto y ver desde dónde partimos para tomar estas decisiones. O simplemente qué es lo que nos está moviendo o qué nos está empujando hacia algo. Eduardo, y esto es desde la perspectiva del desarrollo humano. Así es. ¿Y de la espiritualidad? Yendo por una línea desde la espiritualidad, yo creo que también lo planteo aquí desde 3 cosas para lo que nos ayuda esto, ¿no? Una sería también descubrir cuáles son las invitaciones concretas que Dios, el cosmos, el karma, como le quieran llamar, me va proponiendo a lo largo de toda mi vida, es decir, a través de toda mi historia, y cuáles son esas invitaciones que en el presente se me hacen, o aparecen, o las voy descubriendo, ¿no? Uh-huh. También lo propongo como una herramienta que nos brinda una ruta hacia la congruencia, que esto parece que es una palabra que solemos manejar en el lenguaje popular, pero realmente, ¿qué es esto de la congruencia, no? Yo lo planteo de manera muy sencilla. Para mí esto de la congruencia no es otra cosa, sino que todo lo que pienso y todo lo que siento tiene que estar de acuerdo con todo lo que digo y hago. Excelente, y aquí es donde, claro. Es donde ahí es el problema. ¿Ese es el problema? Sí, porque puedo pensar muchas cosas que van de acuerdo con lo que siento, pero al final termino haciendo algo que no es
no es congruente o no va de acuerdo a lo que estoy planteando desde estos niveles, ¿no? Uh-huh. Y por último, pero no menos importante, es el reconocerme en toda mi humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, reconocerme como un ser inacabado, pero al mismo tiempo invitado a seguir recorriendo este camino que es el de la vida humana con todo lo que esto conlleva. Y no, ahí entraría, por ejemplo, que soy una persona con luces y con sombras y que estoy en proceso y voy a ir encontrando esas claridades en mi camino. Exactamente, porque en esto de la espiritualidad yo creo que quien se reconozca como un ser completamente acabado o que ya estoy determinado y demás, pues a mí se me haría, desde mi apreciación, un error garrafal. ¿Por qué? Porque ni estamos terminados, ni estamos determinados tampoco para las cosas que estamos haciendo. Y es decir, en la medida en la que yo voy reconociendo también todas estas cosas que me dan luz y también reconociendo mi propia sombra, pues eso me va complementando también en el conocimiento personal y hacia dónde están encaminadas las invitaciones que voy encontrando. Eso quiere decir que toda mi vida voy a tener luces y sombras y toda mi vida, aunque tenga 60 años, voy a poder seguir caminando y descubriendo cosas nuevas en mí. Así es, porque también si con esto del discernimiento pretendemos que esas sombras se eliminen por completo, yo creo que sería un error pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque esa sombra también me ha dado vida, me guste o no me guste, me ha dado vida o me ha hecho conocer una parte mía que si la quito es como cortarme algo de mí y no puede ser. Y se trata, por eso decía, en un camino de humanización, en el asumir estas partes también, pero lo que sí es una ayuda que yo veo como bastante importante es el hecho de reconocerlas para ver qué voy a hacer con ellas, cómo las voy a trabajar y con otra palabra, cómo la voy a ordenar. Aprender de ellas. Así es. Aprender de ellas. Yo creo que estas pistas que nos estás dando, Eduardo, para empezar a revisarnos cómo tomamos nuestras decisiones en nuestra vida, viajar hacia nuestro interior, yo creo que es altamente valioso para aspirar a realmente, como dice nuestro programa, tener una vida plena, o sea, ser plenamente humanos. Eduardo, ¿tú das acompañamiento a personas que te lo requieran? Así es. Sí. Pero es un acompañamiento que va más por el lado espiritual, no tanto por el lado psicológico, porque eso para mí sería antiético, ya que no soy psicólogo. Ok, ¿y dónde te podemos contactar? ¿A través del Centro Cultural Loyola? Así es, los teléfonos creo que ya los dieron, no los sí, van a dar. Sí, es el 83 33 2508. Así es. Aquí tenemos el correo, Lisa, si lo quieres. El correo de Eduardo es el hippiesj@hotmail.com. Yo creo que mejor el Centro Cultural. Sí. Bueno, y si no, el hippiesj@hotmail.com o al teléfono 8333-2508. Eduardo, muchísimas gracias por habernos compartido, por haber estado aquí con nosotros. No, hombre, les agradezco a ustedes la invitación y también a toda la gente que nos está escuchando, pues una invitación también a seguir trabajando desde lo interior. Pues bueno, nos vamos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Elisa. Gracias. Omar, nos vemos. Gracias a toda la gente que nos escucha. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y gracias por darnos la oportunidad de construir la vida juntos. Ser o no ser. He ahí el dilema. Metas a las que todos aspiramos. Felicidad, amor, satisfacción, triunfo. ¿Acaso son inalcanzables? ¿Por qué es tan difícil llegar a ellas? Plenamente humanos. Un programa de desarrollo humano. Autorrealización. Autoestima. Autoconocimiento. Plenamente humanos. Formación de entes integrales. Plenamente humanos. No puedes cambiar al mundo si no trabajas primero en ti. Centro Cultural Loyola presentó Plenamente humanos.